tardes, bienvenidos nuevamente a su programa de Culicha Chilango, El Derecho Nos Une. Su sexto episodio de este podcast, creado por el Colegio Comprender, en compañía pues, de grandes personalidades como es su director general, nuestra productora general y su servidor como productor ejecutivo y además como anfitrión, y junto con Mariana Esquer, mi gran amiga y compañera, que por cierto hoy tengo que decir que se disculpa con todos nosotros de no podernos acompañar. Tuvo un tema de atención personal, nada grave, nada de qué preocuparse, pero bueno, pues a veces se complican las citas en conjunción con el horario, y son los que para las vicisitudes de grabar este programa en vivo, de transmitirlo directamente desde aquí, de las instalaciones de Colegio Comprender. Y bueno, pues recordarles que transmitimos en vivo en punto de las 5 de la tarde para la zona Pacífico, 6 de la tarde en la zona centro, y bueno, nos pueden localizar a través de las redes sociales del colegio, recordándoles que se acerquen a nosotros, sea a la propia Mariana, a mí, en nuestras redes personales o las del Colegio Comprender, para que les hagamos llegar los links a través de los que se pueden unir a esta gran comunidad que estamos creando de este podcast, para que nos acompañen en vivo en Zoom y en Facebook Live los días de transmisión, y al día siguiente nos puedan ya encontrar para que nos escuchen, nos recomienden, nos compartan. Evidentemente les pedimos nos pongan like, 5 estrellitas en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es importante y creo que está mucho en el medio hoy día de la discusión, porque hablamos mucho de a dónde se va el dinero que pagamos con nuestros impuestos, a dónde se va y para qué sirve, para qué es que nosotros pagamos impuestos, qué es la contribución, y sobre todo en la relación con las políticas públicas, donde incluso entran los programas sociales, que bueno, pues sobra decir que todo este mes, el próximo, hasta el 2 de junio, vamos a estar con la incertidumbre del destino de nuestro país para estas políticas públicas y programas sociales, ¿sí? Entonces, la realidad es que muchas veces nos quejamos o muchas veces no sabemos bien a dónde va nuestro dinero. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Para qué pagamos impuestos? Y es un tema que hemos platicado en el episodio con el magistrado Juan Carlos Roa. Si no lo han visto, chequenlo, es el número 2, ahí está en Spotify. Lo hablamos en el episodio pasado, el número 5, cuando hablamos de la simulación de operaciones, pero hoy lo vamos a hablar también sobre otro punto de para qué lo pagamos, en razón de qué hace el gobierno, no en general, porque nunca acabaríamos, pero sí en algo en particular con él. Nos dicen a los que somos abogados cuando estudiamos, ¿para qué pagamos impuestos? Para cubrir servicios de la generalidad o de la colectividad, para nutrir la hacienda pública, esa gran bolsa que tiene el Estado, y el Estado así pueda satisfacer nuestras necesidades como servicios públicos. Pero pues vamos a ver que no es la única finalidad. Hay por ahí unas clasificaciones, incluso, bueno, doctrinarias y recopiladas también en criterios jurisdiccionales, que se van a llamar las finalidades extrafiscales, ¿sí? Cuando no es esa parte de que me estás cobrando un impuesto, yo lo tengo la obligación de pagar, como lo gusten ver, yo me voy por la segunda, ¿sí? Que es obligación pagar, para el efecto de cubrir esas necesidades, pero también tendrá otras finalidades. ¿Cuáles son? Cuando una ley, ¿sí? Que se crea un impuesto en la misma, una ley impositiva, ¿sí? Va a orientar esa creación a un control, una regulación específica o fomento de una actividad o un sector económico, pero bajo un panorama precisamente de una política pública, ¿sí? Algo que quiere hacer el Estado con ese dinero para esa determinada actividad o sector. Claro, siempre buscando un equilibrio entre qué, tanto que el Estado siempre conserve la rectoría de la actividad, sí, como que el particular, el contribuyente que lo paga, pero toda la colectividad, toda la generalidad, ¿sí? Sienta satisfecho su interés público, o sea, que se gaste bien el dinero, que sí se fomente la actividad, que no se desperdicie, etcétera, ¿sí? Entonces,
¿Y dónde lo vamos a ver esto? Y eso es algo muy interesante de lo que también vamos a platicar, porque se nos dice que esa finalidad extrafiscal debe de estar plasmada en la ley, sea en su proceso de creación legislativa, lo que vemos en el canal del Congreso, cuando lo vemos y no vemos show, ¿sí? Discusiones, esa discusión en comisiones o en el pleno, ¿queda plasmado en la exposición de motivos como tal de la ley o queda plasmado en la propia ley, en sus artículos primero, cuando dice, esta es una ley de orden público, interés general que sirve para esto? O sea, debe de ser, creo yo, explícito. Pero bueno, la verdad es que este tema, pues, nos cae bien porque, es decir, ahora que estamos pensando por quién votar y que nos prometen que tendrán políticas públicas para poner, quitar, sumar, eliminar enfermedades, muchas cosas, los productos chatarra, N cantidad de cosas, pues es necesario que traigamos a un experto en la materia al que yo tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, decir que no solamente es mi amigo, sino tuve el placer de ser su maestro, el honor, porque es un niño muy brillante, para mí es un niño, porque fue mi alumno, pero aunque hasta ahorita lo verán, está más grandote, ¿sí? Que yo, pero bueno, la verdad es un honor para mí tener en el estudio hoy al licenciado Juan Antonio Negrete, que la verdad para mí es ver culminado la finalidad de nuestra máxima casa de estudios. Un abogado que sabe de lo que habla, que le gusta, que investigue y sobre todo que escribe sobre la materia porque nos viene a contar sobre estos temas gracias a su primera obra publicada, que es de mucho orgullo, que ya tengo yo el mío dedicado y le agradezco y que espero que a muchos de ustedes les llame la atención cuando terminemos. Mi querido Juan, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación para este programa y que vamos a platicar de estos temas. Hombre, al contrario, el honrado soy yo y me da mucha alegría. Gracias por tus palabras, con mucho afecto que aprecio y atesoro. Y pues bueno, yo sigo aprendiendo de mis maestros, ya que eres, ya tengo el gusto de ser mi amigo desde hace muchos años, pues sigo aprendiendo también de ti. Y gracias por este espacio. Agradezco también al Colegio Comprender y a su director, el doctor Miguel Goreca, su hija, y bueno, es un placer estar aquí contigo, amigo. Y también a Mariana, no está con nosotros, pero un fuerte abrazo a la distancia. Sí, ella quería estar, pero bueno, a veces se nos juntan los temas y no podemos, ¿no? Eso es algo que hemos visto, eso es algo que hemos visto nosotros en razón de que pues ella es litigante, ella es, pues tiene empresa propia y entonces de repente se le mueve todo. Pero a ver, vamos a empezar en materia, mi querido Juan, y me gustaría saber, porque la verdad es que nosotros como ciudadanos muchas veces perdemos el panorama de la complejidad que es administrar el Estado, ¿no? Siempre, y recordarás que en las clases hemos hablado y hemos dicho que pues la gente está acostumbrada como que a quejarse de todo, pero no pagar. Y si paga, reclama de más, pero a lo mejor tienes razón para reclamar. ¿Por qué? Porque no hay buenos servicios públicos, porque no hay nada. Esto en general, pues es la actividad financiera del Estado como lo entenderíamos las personas comunes y corrientes. Pero jurídicamente, ¿cómo tú como experto en la materia definirías lo que es la actividad financiera del Estado? Pues mira, bueno, es una excelente pregunta, pero además de esto, es importante mencionar el Estado muchas veces perdemos de vista que funciona como si fuera una empresa. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Que como toda empresa, como todo ente económico, forzosamente necesitamos dinero. Necesitamos dinero para que esta pueda llevarse a cabo. A ver, esperen, es que aquí tenemos un tema de audio. Ese es lo interesante de transmitir en vivo, que haya un... Ok. César, nuestro ingeniero en sistemas, El superhéroe. el superhéroe de nosotros, que nos hace ver mejor en cámara. Perdón. Está bien. Es que mira, hay que ver el Estado como una empresa, que es lo que les digo yo. Toda empresa, todo ente económico necesita dinero para funcionar. Y como una empresa que es, tiene problemas para saberse administrar,
Y para poder saber cómo va a lograr sus metas cada año, el Estado no deja de ser lo mismo, es un ente con el que tiene una organización donde estamos todos nosotros, en el territorio, y donde hay un gobierno, donde le cedemos esa confianza a gobernantes, como que ese inicio, ahorita que estamos en las campañas, solamente va a llevar una gran responsabilidad que nosotros le cedemos. Pero la actividad financiera prácticamente, así como una empresa tiene su área de finanzas, que se va a encargar de ver cómo van a estar los resultados, pues la actividad financiera es una actividad del Estado que está encaminada precisamente a captar los recursos económicos a través de las contribuciones, en este caso los impuestos, y eh, vamos a tener también el tema de cómo los va a administrar, hacia dónde los va a destinar precisamente para resolver su mayor finalidad, que es el bien común, ¿no? Resolver los problemas de las personas y brindar servicios públicos que en teoría sean de calidad. Ok, entonces en ese sentido es tanto administrar desde una planeación, Así es. una programación y una ejecución. Efectivamente, e incluso yo agregaría que se necesita también toda una parte que es de transparencia, es decir, no nada más basta que tú planees, por ejemplo, cómo el Estado planea? Y lo vamos a hablar en palabras lisas y llanas, como con la confianza que tiene este espacio. A ver, el Estado planea en un ejercicio fiscal, entendiendo que el ejercicio fiscal es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca una ley, ¿no? En teoría de ingresos, que lo que le dice es cómo va a obtener esos recursos. Es decir, quiero como meta obtener tantos miles de millones de pesos, ¿no? Ya tengo mi planeación. Ahora, ya que tengo esa planeación, hago después un presupuesto de egresos con la finalidad ahora de saber en qué voy a gastar para lograr esa finalidad que tengo al final de ese ejercicio, ¿no? Es brindar los servicios públicos, atender las necesidades de la población, invertirlo en infraestructura, invertirlo en proyectos estatales, ¿no? Que permitan el mejor desarrollo de la población, obras públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, tenemos que planear, pero al manejar dinero, lo que es importante saber es que también estás como ciudadano, como cualquier persona, bueno, ¿y dónde rayos está yendo ese dinero, no? O sea, porque vemos a dónde dicen, ay, recaudamos tanto y lo destinamos a tanto. Bueno, ya lo estás administrando y lo estás destinando. Pero después viene la pregunta, aunque hay una revisión de la cuenta pública, bueno, te das, cuando tú la revisas, dices, oye, pues dijiste que ibas a recaudar tanto, superaste lo que ibas a recaudar, pero no me queda claro dónde está el dinero, porque no lo veo. A ver, voy a salud pública, ¿no? ¿Dónde están los medicamentos, no? Oye, ¿por qué no hay materia prima para lograr este proyecto? ¿No? ¿Por qué no tengo financiamiento que dijiste que ibas a hacer obra, ibas a construir tales cosas? Pues, ¿dónde está? Entonces, yo agregaría que no nada más es la administración y la finalidad, sino también que al final se dé transparencia a esos recursos, ¿no? Entonces, esa programación se hace a través de planes Sí. y esas son las políticas públicas. En parte. Una política pública es un plan, sí, pero que está diseñado para un fin estratégico. Es decir, para todas las personas que nos están viendo, es muy común en el discurso que hablamos siempre, hombre, vamos a crear políticas públicas encaminadas al bienestar, esa palabra que ahorita está de moda, al bienestar de la Del sociedad, pueblo, por favor. del pueblo. Pero el problema es, ok, ¿y cómo fregados es eso? O sea, una política pública es que el Estado, a través de todos sus elementos de personas capacitadas, hace estudios para decir, a ver, ¿qué problemas hoy por hoy tenemos? Y problemas en materia económica, problemas en salud, problemas en seguridad, problemas en todos los momentos que nosotros determinemos, ¿no? Entonces, yo tengo que, una vez que ubiqué el problema, pensar cómo lo resuelvo. Entonces, genero varias estrategias. Esas estrategias tengo que evaluarlas, elegir las que considere yo ya sustentadas, aplicarlas y si funcionan, dejarlas. Y si no funcionan, cambiarlas. Y el tema es que en materia impositiva, en materia de tributación, hay políticas públicas, ¿no? Precisamente la creación o generación de algunos impuestos surge como una planeación o política para erradicar un problema o para fomentar algo, ¿no? Como serían
los impuestos con fines extrafiscales, ¿no? Ok, pero entonces, ya para dar un poco más de certeza a nuestros podescuchas, Ujú. todo lo que escuchamos que se dice que se va a hacer, que se hizo, tiene que estar plasmado en una política pública, tiene que estar, ¿verdad? Quiere decir que tiene que estar en un documento donde los buscamos. Decías, se necesita transparencia, Ujú. que es algo que, bueno, no podemos poner el sol en un dedo, Sí, no lo podemos tapar, tapar el sol con un dedo, es algo que está siempre en la mesa de discusión, por supuesto. que sí, que no me informan hasta dónde puedo pedir, por qué tengo el derecho a pedir. Pero sobre eso, entonces, ¿dónde encontraría un ciudadano común una política pública? Pues, por ejemplo, lo vemos cada año que hay una reforma fiscal. Ya saben que se presenta el paquete económico por el Ejecutivo y en esa parte vienen principios de economía, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, en dado caso las reformas a las leyes. Ahí, por ejemplo, en los principios rectores económicos que manda el Ejecutivo, cuando tú los abres ahí dice, a ver, vamos a ver, tenemos esta planeación, hemos detectado estos problemas, ¿no? Pensamos nosotros atenderlos de esta forma, hemos encontrado estos comparativos, ¿no? O cuando tú lo ves en una reforma a la ley, pues en el proyecto de reforma, ahí donde está la exposición de motivos, te dice, a ver, conforme a estos datos hemos identificado estos problemas. Como tal, este problema proponemos la solución a través de la reforma de estos mecanismos para la creación de esto o para utilizar esta medida para sancionar esta parte. Es decir, es a través de esa exposición de motivos un ejemplo, además de la publicación de los principios económicos, donde tú puedes leer y decir, ah, ok, la política pública va encaminada a esto, ¿no? O a resolver esta parte. O bueno, dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para poder buscarlos? Pues simplemente vas, ya ahorita que tenemos el Internet todo a la mano, pues puedes poner ahí prácticamente, a ver, estrategia económica del Estado o en el Plan Nacional de Desarrollo, simplemente cuando entra un nuevo gobierno, te presenta un Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, tú encuentras, a ver, temas económicos o temas de corrupción o temas de tal cosa, y ahí te va desarrollando, a ver, el Estado ha encontrado esto, yo propongo como estrategia A, B, C, D, ¿no? Y entonces vemos cómo lo va planeando por esa parte. Ok, pero por ejemplo, y hablando ya de políticas públicas en esta materia, en la fiscal, ¿un impuesto es una política pública? Puede nacer de una política pública. No todos los impuestos nacen de políticas públicas. Ejemplo, pues obviamente el impuesto sobre la renta como un impuesto directo, pues si nosotros nos remontamos desde la creación, pues no, realmente no se puede vislumbrar desde mi punto de vista que nazca de política pública. Es decir, sabes que el Estado necesita ingresos, pues voy a grabarte esta parte, ¿no? Pero donde sí podemos ver un impuesto generado como política pública cuando tiene una finalidad específica. Porque, a ver, si yo digo, no, pues pongo este impuesto porque quiero recaudar, pues ok, o sea, no es como que realmente sea una planeación que va a resolver temas en específico, simplemente quieres obtener ingresos. En este caso, el Estado pues dice, bueno, como empresa, siendo el símil de una empresa, pues no te voy a vender cosas, pero lo que sí voy a hacer es, tienes la obligación, tú como ciudadano, ¿no? Mexicano, como lo dice el artículo 31, fracción cuarta, estás obligado a participar del gasto público. Entonces, apóyame, dame ese dinero y te creo el ISR, ¿no? Por ejemplo, digo, aparte que tiene otros antecedentes de su creación. Pero, por ejemplo, el IEPS sí yo puedo decir que es un impuesto que en su origen, lo estoy diciendo ahora, cuando se pensó, sigue encaminado como una estrategia de política pública en ciertos productos para evitar o erradicar que siguiera perjudicando a la sociedad o al ambiente, por ejemplo, ¿no? Ahí sí. El tema es que una cosa es que esté la política, se cree el impuesto y que después uno diga, bueno, pues la verdad me sirve para obtener lana como Estado, seguir recaudando y pues bueno, finjo que sigue con un fin específico, pero realmente lo quiero Recaudar para seguir recaudando, porque es otra de las características que más adelante que platicamos, un impuesto extrafiscal no tendría por qué existir si ya cumplió su su fin. cometido en esa política, ¿no? Digo, recordemos que hay leyendas urbanas, ¿no? Como del impuesto tenencia, Es un debate. que es un debate si nació o no nació con los gastos necesarios de la ciudad para las Olimpiadas,
etcétera, y lo seguimos pagando, ¿no? Pero ese es a nivel local. Pero ya que tocabas el tema y para ir a la materia, porque yo lo que quiero es presumir tu obra de la que realmente estoy encantado de lo que he leído al respecto, tocaste el tema del IEPS como impuesto. Nada más para aclararnos, hacer un pequeño paréntesis, porque pues obviamente muchas veces los podescuchas, los operadores jurídicos tal vez sí, y no en la completitud, pero la gente en común no sabe qué es un impuesto y cuáles está pagando, ¿no? Siempre dicen, pago mis impuestos y creen que es esa parte que le cobran anualmente de su salario, pero no es el único. ¿Qué es un impuesto y cuáles son como los más grandes que encontramos, nada más para dejarles un poquito más asentado el panorama? No, aparte me encanta como lo dices porque cuántas veces decimos, no, yo no pago impuestos, ¿no? Y dices, bueno, eso de que no pagas impuestos, pues vamos a verlo. Hasta los niños llegan a pagar impuestos, ¿no? Regresamos. Sí, ya andamos. Estamos teniendo aquí un tema con el internet, pero creo que ya regresamos al aire. ¿Sí? Ok, regresamos al aire. Perfecto. Regresamos al aire, sí, un tema con el internet. No, hay que tocar los temas delicadamente porque luego vienen los complots y demás, pero a ver, No, ¿qué? nos espían. Nos espían, nos quedamos sin internet. A ver, dime qué es, retomando los impuestos. Mira, retomábamos que los impuestos es, no sé si se escucha, si todo bien. Perfecto, vamos a confiar en nuestro ingeniero. Bueno, bien dicen que estas son las consecuencias del en vivo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nos acoplamos, amigo. Bueno, si ya nos está escuchando la gente, si ya no tenemos ningún problema, a ver, defino. Primero, un impuesto es una contribución. Las contribuciones son aquellas cantidades que tenemos que pagar todos los mexicanos y bueno, y también los extranjeros con ciertos bemoles, pero ese no es el tema hoy, al Estado. Cuando nos beneficiamos de algún servicio del Estado, cuando tenemos, por ejemplo, que pagar o apoyar al Estado para que nos dé temas de carácter social, o simplemente cuando actualizamos algún supuesto de una ley impositiva y esto nos genera que paguemos esa cantidad de dinero, ¿no? Estamos hablando de un impuesto ya en concreto. ¿Qué contribuciones hoy por hoy tenemos, amigo? Pues tenemos los impuestos, las contribuciones de mejoras, tenemos las aportaciones de seguridad social y los derechos, ¿no? Ya conocidos, casi hasta aprendidos de memoria, ¿no? Como decimos. Pero bueno, el impuesto en concreto, pues si lo buscamos en el Código Fiscal, tú no me dejarás mentir, amigo, está definido muy mal porque es una definición negativa, es lo que no es, ¿no? Está muy vaga la respuesta. Pero en concreto, para todas las personas, un impuesto es aquella cantidad económica que tú le tienes que pagar al Estado cuando actualices un hecho o un supuesto de hecho que la ley te marca. Simplemente, es decir, no se te pregunta. El impuesto es obligatorio, no es una contraprestación, no es yo pago mis impuestos a cambio de que me des esto. Esto es muy importante, amigo, porque tú lo decías al inicio, a ver, buscamos pagar impuestos para obtener servicios sociales, servicios públicos de calidad, obras públicas de calidad, que se destine el dinero a lo que es perfecto, sin duda alguna. Pero el tema aquí es que la gente debe de saber que no pagamos impuestos para que el Estado nos dé en contraprestación esos servicios y esas obras públicas. El Estado lo tiene que hacer a producto de gallina, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque es su función, es su obligación dar esos servicios públicos y garantizar el bien común. Pero no debemos de pensar, como decías al inicio, es que yo pago mis impuestos, por lo tanto, tengo que recibir. No es una contraprestación, es una obligación unilateral, es decir, pues ni modo, yo la actualizo, la ley dice que tengo que pagar, es mi obligación, te pago. Y ya tú tendrás que administrarlo y sí garantizar que todos tengamos pues un modo honesto de vida y de servicios y demás. Pero no pensemos que es una contraprestación que yo le exijo al Estado. Oye, yo ya te pagué, pues como yo te pagué, pues haz lo que te digo. Que de ahí viene, y perdón que te interrumpa, pero ahí vienen las creencias, ¿no? De los servidores públicos son los empleados, son mis empleados públicos y demás. O sea, no se trata de que aquí haya un jefe supremo que es el pueblo sobre todo el aparato estatal. No, yo lo he visto de manera distinta, y a lo mejor a ver si no ahorita entramos tú y yo en debate. De hecho, ayer en clase
o antier a mis alumnos les decía, a ver, todo esto deviene de una idea romántica, ¿no? Para que los seres humanos, las personas, podamos ejercer nuestro libre albedrío, ¿sí? Y haya un estado de vida común donde haya tranquilidad, paz social, o sea, que mi derecho sea respetado, pero también sea vigilado de que mi derecho no pase el de terceros, etcétera. Sí, pues hacemos esta organización política, social, que es pues la República Federal Democrática, donde ese poder de mandato se lo voy a transmitir o le voy a permitir a un ente que lo ejerza. Y empezó con la división de poderes y empiezo con todo esto. Pero yo tengo una obligación, que es como dices, como si es una empresa, pues de nutrirlo para que pueda trabajar, Exacto. para que pueda actuar. Si yo tengo problemas con el tema de que la empresa no me está funcionando, bueno, pues busco los mecanismos, pero no la puedo dejar de nutrir, porque no voy a llegar a nada nuevo. La obligación no me la quitan. No, No me la disminuye, no me la perdona, no se condona porque la empresa no funcione. Tal vez ahorita entendamos, pues, las elecciones son el medio de control, ¿sí? En cuanto a hablar de si doy el voto o no para la reelección en ciertos cargos, si cambio de partido, si cambio de administración, etcétera, ¿no? no, y aparte hay que entender, o sea, estoy de acuerdo contigo, y el servidor público, entendiendo que es una autoridad en lo general, pues hay que ver y retomar las leyes, ¿no? La ley orgánica de la Administración Pública Federal, la local, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, las autoridades tienen un imperio, tienen una facultad, y los servidores públicos no es que esté a mi servicio, es que yo ayudo al Estado para mover todos los mecanismos que hay precisamente para que éste pueda cumplir sus fines. Recordemos que el Estado pues, es un ente, ¿no? O vamos a decirlo como jurídicamente, es una ficción jurídica, no es una persona, no es algo que se toque, que se maneje por sí solo, necesita operadores. Y esos operadores en toda la administración pues, se vuelven a servidores públicos, que sí perciben un sueldo de parte del erario, pero eso no quiere decir que, oye, yo pongo, yo pago mis impuestos, tienes que ser mi esclavo o obedecer todo lo que te digo. Y creo que a veces partimos de una realidad errónea, no me dejarás mentir, hasta en las películas norteamericanas, ¿no? Que te dicen, oye, te vamos a detener. ¿Cómo? Yo pago mis impuestos, ¿no? No soy intocable. Pues no. O sea, sí, el servidor público es el que pone a tu disposición y tiene obligaciones. Tú no me dejarás mentir como tantos años de trayectoria que ya tienes en el servicio público, amigo. Pues lo que haces es facilitar a los ciudadanos precisamente el acceso a todos estos servicios que da el Estado. Pero esa es tu función. Eres un operador que pone o conecta toda la estructura estatal con las personas, pero no quiere decir que el servidor público sea un servidor que tiene que hacer todo lo que le dice la población, tiene que Claro, poner criterio, y por eso, bien dicen, tú no me dejarás mentir, un servidor público hace lo que la ley le permite también, no hace lo que no le prohíbe, eso lo hacemos los los ciudadanos, ¿no? Los particulares, particulares, pero de ahí fuera, pues el servidor público está todo, porque a veces llegan o le piden a los servidores públicos, y no me salgo del tema, pero quieren a veces pedirles a ustedes o a los servidores muchas cosas. Y dices, bueno, pues, gracias por tu carta, me encantaría, pero no puedo hacer más porque no está en la porque ley, no no está está en la ley. permitido, exactamente. Es un Y, tema. y, y esa es la parte que coadyuva al tema de ver que es un pleito entre los buenos contra los malos, creyendo que el bueno es el pueblo y el malo es la autoridad, Ujú. ¿no? O viceversa, Exacto. ¿no? Dependiendo a quién le acomode el discurso. Y aparte, pues digo, precisamente el servicio público pues tiene sus regulaciones. O sea, si un servidor hace mal su chamba, pues hay los mecanismos precisamente para hacer valer eso, ¿no? Y bueno, ahí sí, te exijo, pero no porque digo, oye, yo pago mis impuestos, te exijo porque es tu obligación Nación, hacer esto, y exactamente, si no lo haces, pues oye, perdóname, pero pues, tengo todos los medios contra ti, ¿no? claro. Y bueno, y en esta tesitura y retomando el tema, si los impuestos además de nutrir esta hacienda pública que genera todo esto, Ujú. incluyendo los extrafiscales que tocabas el IEPS, van a afectar la economía de los particulares, ¿sí? Porque graban ciertos hechos para ir aterrizando el tema a tu libro. ¿Qué es el IEPS? ¿Qué es lo que graba? Hablabas ya de la renta, que pues bueno, graba la riqueza,
el IVA, que es el consumo. Que no quise ser omiso, a la pregunta que me haces anterior le contesto. Los impuestos que más conocemos son, obviamente, partiendo que hay dos clasificaciones, los impuestos directos e indirectos. Generalmente un impuesto directo es aquel que, como su nombre lo dice, directamente afecta tu patrimonio o una manifestación de riqueza, es decir, de todo lo que tú percibes económicamente, pues al final de que tú le restes todas tus gastos que la ley te permite eh, para que deduzcas y para que disminuyas la base gravable de la cual vas a pagar el impuesto, pues bueno, eso es renta, es decir, prácticamente todo lo que tú generas pagas un porcentaje. Persona física, pues bueno, con ciertas tarifas, ¿no? Y persona moral, pues el artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta te marca ya el porcentaje que es del 30%. Pero vamos a tener también otros impuestos que son indirectos. Es decir, ustedes, querido público, que ya los han de conocer, los han de manejar, o tal vez no, el tema es que esos impuestos gravan manifestaciones indirectas de riqueza. ¿Cómo vemos que alguien tiene poder adquisitivo de forma indirecta a través de lo que consume? ¿Por qué? Porque si tú no tienes directamente dinero, pues entonces no podrías consumir ciertos productos y servicios. Si lo haces, entonces es una manifestación que no es de tu propio patrimonio, pero entonces, pues oye, de eso tienes que pagar, porque por alguna razón, pues, tal vez no lo estás pagando directamente, pero sí en otros productos. Ahí tenemos el impuesto al valor agregado, por ejemplo. Otro indirecto, el impuesto sobre automóviles nuevos, ¿no? Es decir, yo estreno un auto, pues entonces tengo que pagar un impuesto por ese lujo. Recordemos que también estos impuestos se les dice a veces impuestos que gravan el lujo, porque pues compras ciertos productos que en teoría no es como, o no es tan sencillo que todas las personas lo puedan comprar tan fácil, entonces por eso lo grabo, ¿no? Por ejemplo, el que es el automóvil nuevo. Vamos a tener impuestos, por ejemplo, en comercio exterior, que también son indirectos. ¿Por qué? Porque van a gravar una conducta o una acción que es la importación o la exportación de mercancías. Y tenemos el IEPS. El IEPS es un impuesto, como su nombre lo dice, especial. Es el impuesto especial sobre productos y servicios. ¿Por qué decimos que es especial? Porque el IEPS, aunque es indirecto porque grava indirectamente los productos que tú consumes, es especial porque tiene un fin específico. Recordemos que los impuestos no pueden ser creados para fines específicos a menos que tengan una política pública fiscal, como lo habíamos señalado, o una estrategia. ¿Por qué? Porque se entiende, a ver, los impuestos son generales, no puedo decir, voy a crear un impuesto para que solo lo pague Omar, el INGE, el doctor Huerek, no, o sea, no pueden ser personales, tienen que ser impersonales, ¿no? Pero en el caso del IEPS es especial porque sí va a grabar productos en específico. ¿Qué productos graba el IEPS? Pues bueno, lo hemos visto hasta en las noticias, la gasolina, el tabaco, las bebidas alcohólicas, las bebidas saborizadas, alimentos con alto contenido calórico, ¿no? Pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y entonces este IEPS pues va a grabar mm, productos, servicios específicos. Sí. Tiene que estar motivado qué producto y por qué o cómo, con lo que yo decía que era extrafiscal en el proceso legislativo, en la ley o algo. Y si no, ¿qué pasa? ¿O qué puede hacer la población si dice, oye, es que estás grabando los cigarros, las bebidas saborizadas, vas a grabar ahora la comida chatarra? Ahorita yo venía escuchando noticias de que en la Profeco salió que el pan de caja del osito famoso, el que tiene dos bolitas para no parecer la marca, tiene más azúcar de la que dice, entonces ya ahora lo voy a grabar. ¿Qué puede hacer la población cuando eso sucede? Pues en este caso es importante saber, el conocimiento es poder. O sea, lo que vamos a decir es, esto, por supuesto, tiene que venir fundamentado en la exposición de motivos, la creación de todo impuesto. Primero, ¿no? O sea, yo no puedo crear impuestos nada más porque sí. Los creo y digo por qué se crean. Ojo, y reitero, no quiere decir que sean todos los impuestos producto de una política pública fiscal, ¿no? Ejemplo, la renta, lo decíamos. Pero en el caso del IEPS, al ser un impuesto indirecto y específico, que en teoría tiene un fin extrafiscal, para las personas que nos ven, los impuestos
tienen dos fines, lo decía el maestro Omar al inicio, el fin fiscal y el fin extrafiscal. Un fin fiscal prácticamente es, yo Estado te cobro este dinero y lo meto a una bolsa que se llama gasto público, me la pongo en la espalda y de esta bolsa voy a administrar todo para pagar servicios públicos, obras públicas, construcción de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y un fin extrafiscal, como su nombre lo dice, es extra porque, o sea, sí lo voy a cobrar, pero en teoría no me lo voy a llevar a la recaudación completamente. Lo meto en otra bolsita, vamos a pensar como de bolsa especial de ahorros, para que esto vaya solamente a subsanar gastos específicos que necesita la población para que yo pueda apoyarles o pueda ayudarles. Un fin extrafiscal tiene normalmente dos vías. O buscas con un impuesto que lo que recaudes te ayude a fomentar alguna actividad. Por ejemplo, lo que tú decías que está en duda, el impuesto de la tenencia. ¿Por qué? Porque si uno revisa los documentos y la exposición de motivos de la creación de la tenencia, pues obviamente no señala textualmente que se va a usar para financiar los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? Pero eso no quiere decir que parte de ese dinero o la gran mayoría de ese dinero no se haya ido a eso. Realmente hay muchos autores que aceptan que no, la tendencia no fue un impuesto extrafiscal. Hay muchos otros que consideramos que sí tiene vestigios de que lo es, porque también cuando uno lo lee, la exposición de motivos no es tan clara para decir, no, 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 es un impuesto general. No, sí tiene algunas partituras que te dicen que va encaminado a algo, ¿no? Y el hecho de que solo sea por tener un vehículo, pues entonces no se me hace... Sobre todo porque existe el impuesto sobre automóviles nuevos. Ya estoy pagando por tenerlo en algún momento de la vida que nace ese vehículo, ¿no? Para a la propiedad. Para recaudar. Exacto. Y lo mismo está pasando con el IEPS ahorita. ¿Por qué? Porque les digo, el fin extrafiscal es, a ver, yo tengo ese dinero, o fomento algo, o uso toda esa lana para evitar como una medida, es decir, ese impuesto lo uso como una medida que diga, ching, ese impuesto está muy alto, ya los productos cuestan mucho, ya no me alcanza. Si compro esos productos, me voy a quedar sin dinero, ¿no? Entonces el Estado evita que los consumas. Vamos a después ver si es que sí se consumen o no, porque vamos a darnos cuenta que lamentablemente la gente sigue consumiendo, aunque cueste más, pero la coca nunca falta en la mesa, ¿no? Exacto. Familiar. Y la otra es, bueno, si ya recaudo ese dinero, pues lo uso para eso, ya sea para la construcción de algo o para financiar los juegos del 68, pensando que ese impuesto de la tenencia fue para eso, o lo uso para atender, por ejemplo, problemas de diabetes, problemas de cáncer, problemas del corazón, causados por la obesidad, por ejemplo, por el consumo de estos alimentos, de bebidas saborizadas, o lo uso para mitigar el impacto ambiental, por el tema de las gasolinas, de los contaminantes, ¿no? El tema del tabaco y del alcohol igual. Oye, pues ya sabes que ya tienes hígado destrozado, ¿no? Por tanto alcohol, pues bueno, te tengo que atender porque es mi obligación darte servicios de salud, pero pues eso no es gratis, me cuesta y tú no me lo vas a pagar, entonces lo tengo que sacar del impuesto porque es una lana. Oye, ya llegaste con efisema pulmonar, pues sí, mi rey, pero pues así como te voy a dar ese servicio, pues necesito financiarlo, ¿no? Y se supone que de ahí nace este impuesto. Entonces, ahora que estamos en esta época donde todo el mundo escuchamos las propuestas de las candidaturas de vamos a hacer esto y vamos a programar, tenemos que tener claro que se va a tener que modificar o se va a tener que atender a lo que ya existe en cuanto a estas políticas públicas y los impuestos creados para ello. ¿Por qué? Porque podría decirse, prometer no empobrece, pero dar es lo que aniquila, porque pues tenemos que sacarlo de los dineros públicos, Y el ¿no? problema, amigo, es que el tema del IEPS, y eso es una de las críticas que se hace en el libro, sobre todo por un caso que se analiza en particular, que era el destino específico de lo que se tenía que recaudar por bebidas saborizadas y alimentos con alto contenido calórico, es decir, comida chatarra y refrescos y jugos, ¿no? Que no se cumple. O sea, el problema aquí es que ya todos los impuestos, aunque desde la exposición de motivos, porque la Corte así ha establecido la obligación que debe de estar sustentado y especificado desde que se cree el impuesto, tiene que hacerse. El problema es que no se hace, el problema es que ya para el Estado es un impuesto general para obtener más dinero, más lana. No lo destina ni hace la clasificación
qué es, y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque le conviene y dirán, ¿y cómo lo sabes? Pues muy sencillo. En el libro hacemos un comparativo de los presupuestos de egresos de la Federación que se dieron desde 2014, cuando estaba un artículo que es el sexto transitorio de la Ley de Ingresos, desde 2014, que expresamente decía, lo que se recaude, o sea, no te estoy preguntando, lo que se recaude tu Estado por estos conceptos de comida chatarra y refrescos, lo vas a destinar a atención, prevención de enfermedades propiciadas por la obesidad, por el sobrepeso, el cáncer, la diabetes, todo eso. Y vas a construir bebederos en las escuelas. Oh, sorpresa, cuando ves el presupuesto de egresos, chirrión, ¿dónde está la partida específica que ordenó la Cámara de Diputados cuando hizo la ley de ingresos? No la respetaron en 2014, 2015, 16, 17 y en 18, ya con el nuevo gobierno, lo fácil fue decir, sí, lo seguimos para 2019, ups, lo derogamos. ¿No? Simplemente lo desaparezco. Me causa problemas, lo quito, pero el problema no se recupera. ¿Dónde queda esa lana? Tú ves el presupuesto de ingresos y las partidas no están. Dices, a ver, si tú dices en la ley de ingresos que vas, un ejemplo, a recaudar 3,000 millones de pesos por este concepto, y de repente yo veo en el presupuesto de egresos, en el ramo de salud pública, diabetes y demás, vamos a pensar, 50 millones de esos 3,000 millones. Chirrión. ¿Y ¿Y dónde dónde se quedaron fue los los otros, otros 5? los 2,000 Ajá. y cacho? ¿Dónde están repartidos en el presupuesto? Porque eso nos contestaron la Cámara de Diputados cuando se presentó un amparo precisamente de omisión legislativa, ¿no? Es que en el informe sí los tomamos en cuenta, están repartidos en todo, El en todo el presupuesto. presupuesto. Chirrión. Pues no, ¿dónde está el principio de legalidad? ¿Dónde está el principio del destino a gasto público? Oye, tienes que ser en tus actos literalmente concreto y que se respete. Y como ocasionó muchos problemas, pues es mejor quitarlo. De ahí decimos que se sigue para la recaudación. Y la pregunta que tú me decías, ¿qué hacemos? Pues hay que atacar eso, obviamente evidenciándolo, investigando y yéndonos a los instrumentos constitucionales que tenemos para eso, ¿no? Un ejemplo sería el amparo. Entonces, este libro que nos hablas y que se titula Política Pública Extrafiscal o Fines Recaudatorios del IESPIS o IEPS, como se conoce, Recaudación sin Salud, ¿nació de dónde? ¿De este amparo que me dices? ¿Nació de qué? Nació de... Cuéntanos del libro. ¿Cómo nace? ¿Cómo va? ¿De qué va? ¿Qué le dirías al público para que se interese en adquirir este ejemplar? Mira, el libro, gracias por la pregunta, amigo. El libro surge con la idea de explicar, porque yo pensaba, quiero escribir algo que tenga que ver con la política pública fiscal, es decir, que las personas entendamos qué es eso. Y de repente investigando, salió el tema desde el 2014, que ya tenía yo esa curiosidad del IEPS, cuando se genera en 2014 en la reforma fiscal, que se graben frituras y refrescos. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esa idea para plasmarla en un libro, bueno, en una investigación primero. Y de repente, pues ya sabes, como toda persona que nos apasiona investigar, leer y saber un poco más de esta materia, pues de repente una cosa te conecta a la otra y la otra te conecta a la... Y así se desarrolló. Se presentó este amparo y de ahí nació la idea. ¿Y por qué el libro considero o se tituló así? Porque en el libro procuré, amigo, que se diera una explicación que creo que es importante que todos los que nos dedicamos a esta hermosa rama del derecho, que es el derecho fiscal o tributario, pues sepamos conocer bien los antecedentes de los impuestos, que entendamos qué es el impuesto indirecto. Amigo, en México no tenemos libros de imposición indirecta. En el extranjero sí, pero uno cuando busca, bueno, ¿cómo es la imposición indirecta en México? No hay. Entonces me metí en el libro y de repente hicimos una comparación de lo que se recauda por la imposición indirecta primero, cómo se recauda, qué representa dinero para el Estado. Mire, es sorprendente ver, y la gente tal vez no lo sabe, pero ya a nivel internacional, lo que le deja más lana al Estado son los impuestos indirectos que los directos, aunque hay países, y ahí tenemos una tabla de los países que toda o la gran parte de sus ingresos públicos devienen de impuestos indirectos. Ya casi el impuesto directo no lo pelan. En algunos estamos con diferencias muy mínimas. Sí hay muy pocos todavía estados, muy pocos, que tienen el impuesto directo todavía por encima que los indirectos.
pero todo va a la tendencia a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque vamos a poner, para yo cobrar un ISR aquí, necesito tener un mercado focalizado. ¿Qué pasa con el mercado informal? Es una gran parte que yo no tengo ese dinero. Pero cuando voy a los productos, son inelásticos, que es un producto económicamente inelástico. Que pase lo que pase, la gente lo va a estar consumiendo. Entonces yo he estado, pues sí le echo ganas para el ISR porque es un impuesto fuerte, pero ojo, las personas que están en el mercado informal compran refrescos, compran cigarros, compran alcohol, compran servicios, compran muchas cosas, ahí me están pagando un impuesto. Van al cine, ahí va un impuesto. ¿Me explico? La imposición indirecta se vuelve algo seguro constantemente para el Estado. Y si lo vemos y también en el libro se pone, si tú ves cuánto se recaudaron en esos años por impuesto directo e impuestos indirectos, México sigue ya en una diferencia muy mínima. Yo te aseguro, y esa es una de las teorías que se manejan, que ya en los próximos años va a ser más la recaudación indirecta, porque cada vez vemos un mercado informal más grande, las personas cada vez no buscan pagar impuestos, no estoy generalizando, pero eso es un fenómeno tributario social que es un problema y que el Estado tiene que atender. ¿Cómo haces para que las personas sientan atractivo el pagar impuestos? ¿Cómo haces para que crear algo que se llama dentro de la moral tributaria, confianza tributaria? Que las personas digan, ¿sabes qué? De mí nace que sí lo voy a hacer, lo voy a echar, porque veo que sí hay servicios buenos, que no necesito. Mira, el tema de los servicios públicos para todas las personas que nos ven es el siguiente. Si yo pago impuestos y el Estado me da servicios de calidad, yo se los doy con gusto porque en teoría yo ya no me tendré que preocupar de salud, no tengo por qué pagar médicos ni medicamentos porque recibo lo mejor. No tendría que pagar, gastar ya dinero tal vez en educación pública porque es puta de excelencia, ¿no? Entonces es un dinero que tal vez ya no me preocupo. Transportes, calles buenas, seguridad, puedo salir y no me preocupo que porque me van a asaltar y demás. Pues con gusto te doy una parte de mi dinero si tú ya me garantizas que yo ya no voy a gastar en todo eso. Y ya lo que me queda verdaderamente es un ahorro. Esa es la idea real de que se paguen los impuestos, que yo te los doy con gusto porque me quitas esas preocupaciones y gastos que yo tengo que hacer como particular. Y sé que ese dinero que ya me queda, pues ya lo uso para mi uso personal y de mi familia, ¿no? Como sería el caso de los Países Bajos. O sea, sí es muy, muy distinto la cultura tributaria que tienen, por ejemplo, Países Bajos con países latinoamericanos, ¿no? Y eso lo estudian más que los abogados y contadores, los economistas. Y ves cómo, por ejemplo, Joseph Stiglitz en su Economía del Sector Público, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, te hace una explicación de eso, ¿no? Y ves ya a Tomás Piketty también, es decir, el tema es qué tanto nos informamos, qué tanto vigilamos que eso se cumpla y qué tanto somos críticos para que las personas que lleguen sean expertos en eso y que sí lo puedan resolver, porque esa es la idea de los impuestos. Y eso es lo que se analiza ahí en el libro. No nada más vas a aprender la parte sustantiva del derecho fiscal, la parte impositiva, en lo teórico, en lo doctrinario, para que te queden claros los conceptos, sino también lo vas a manejar, ver un caso práctico, sobre todo para comprender qué es una omisión legislativa, qué es un fin extrafiscal, cómo se aplican, ¿no? ¿Por qué se generan estos fines extrafiscales? ¿Qué tiene o las características de una política pública fiscal? ¿No? Hasta aterrizar a la imposición indirecta, que te digo que no hay libros en México al respecto. Ya salió, bueno, está este que salió primero y ya me parece, acaba de salir otro libro que es una compilación que hicieron en Latinoamérica y sale una abogada mexicana que creo que se llama obesidad o azúcar y los impuestos, algo así, no recuerdo el nombre. Pero ya, pues el tema es que ya se está abriendo esa pauta para analizar este tema y la imposición indirecta en México, cosa que no pasaba. Y aprender esos temas, amigo. Ok, pues amigos, pues lo han escuchado. Este es el libro, Política Pública, Extrafiscal o Fines Recaudatorios del IEPS, Recaudación sin Salud. Este es el libro de Do Fiscal, Thomson Reuters. El autor, nuestro invitado el día de hoy, Juan Antonio Negrete Zaragoza. Pues, Juan, la verdad es que es muy interesante el libro. Ya he leído, yo no lo he acabado todavía, he leído. Créanme, amigos, que es una
Publicación interesante, no solo por el contenido, sino porque te felicito por hacer algo didáctico, algo que me llamó la atención y que creo que lo hiciste indirectamente pensando en los alumnos también. Al inicio de cada capítulo van a encontrar esto, si nos pueden hacer zoom de nuevo, por ejemplo. ¿Qué es esto? Un código QR que nos va a llevar a un video explicativo de cada capítulo. O sea, no solamente van a tener ustedes la lectura, sino el complemento de que el propio autor se los explique y que seguramente van a quedar maravillados como yo en esta plática que hemos tenido de demostrar lo que busca la finalidad de cada capítulo y en general el libro. Creo que eso es algo muy bueno que hayas introducido. Digo, no habrá el flojo que diga, pues me lo leo en video en vez de leerlo, pero no, por favor, necesitamos que la cultura siga creciendo y la lectura. Y eso te felicito por esa idea. Gracias. Porque creo que ayuda mucho precisamente a la comprensión del autor, en que a veces, pues yo que también ya tengo algunas obras publicadas, de repente dices, híjole, es que me faltó esto, me faltó el otro, el video complementa, el lenguaje hablado luego es más entendible que el de la pluma, pero se complementa, te felicito por eso. Gracias, amigo, muchas gracias y más viniendo de ti. Y bueno, pues ya que ustedes vieron lo que es su obra, a mí me gustaría, porque bueno, lo que yo dije es una experiencia relativa a que te conocí en las aulas, te conocí como primero alumno de una gran maestra, que fue mi maestra, la doctora Ana Isabel Flores Solano, que le mandamos pues, un gran beso. Te conocí luego en mis propias aulas como alumno y ahora como amigo, pero quisiera que para cerrar ya este podcast, este episodio, nos dijeras quién eres, qué haces, qué hoy día, tus redes, dónde te localizan, a qué te dedicas, lo que te ha llevado a tener esta expertise que hoy somos testigos gracias a esta plática y a tu obra. No, amigo, muchas gracias. Pues mira, de expertise yo creo que me falta mucho todavía. Ahí sigo tus pasos y el de nuestros grandes maestros, pero lo hacemos con gusto. Pues mira, yo me dedico a postular, soy abogado litigante, me dedico a postular las áreas de derecho fiscal, que es mi especialidad y lo que nos gusta, pero también en el despacho vemos áreas que son eh, no parecidas, pero que comprenderlas te ayuda mucho a llevar la materia fiscal como es la materia civil, la mercantil, ¿no? También eso deriva a la materia familiar y esas son las materias que hacemos. También damos clases ahí en la Universidad La Salle, en la Universidad Intercontinental y bueno, estamos presentes también en la Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, pues tú ya tienes una trayectoria ahí, amigo. Y pues bueno, en mis redes me pueden encontrar, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Me encuentran en Facebook, Instagram, X, antes Twitter, como Juan Antonio Negrete Zaragoza o Juan A. Negrete Z. Ahí estoy a sus órdenes. También cualquier duda, les dejo mi número de 5519-54282, ¿no? Para lo que necesiten y se ofrezca. Y pues bueno, también el maestro Omar, mi amigo, pues nos ha acompañado mucho y ha platicado con nosotros en nuestro, no vamos a llamarlo un proyecto universitario que queremos nada más hacer como por hobby, que se llama Rutas y Retos de Legalidad, que comenzó en la Facultad de Derecho, primero conducido por la doctora Sonia Venegas, actual directora de nuestra Facultad de Derecho, que posteriormente con la pandemia, pues ella ya no podía atenderlo, más por sus compromisos laborales que tenía que atender, y lo pasamos a YouTube. Entonces en YouTube nos encuentran como también Rutas y Retos de Legalidad, y ahí también hemos tenido al maestro Omar con el gusto para platicarnos de temas muy interesantes como la negativa ficta, la afirmativa, la negativa, la confirmación, vaya, muchos temas interesantes, amigo, y pues qué me resta de verdad más que darte las gracias en serio, porque creo que lo que nos hace y lo que nos une es el amor que tenemos por la educación, la enseñanza, por tratar en nuestros campos de hacer un cambio y que sobre todo tú nos fomentabas mucho y lo recuerdo bien en las clases, porque déjenme decirles que el maestro Mar nos dio una materia que era bastante complicada, que es la de impuestos locales, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y vaya que
que la disciplina era dura. Si no estudiabas, te llevaba el tren, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, que fomentar el estudio, las ganas de saber más cada día. Y te digo, en la medida de nuestros campos, pues buscar ofrecer esa pasión y crear nuevas generaciones como tú lo haces para un bien y un México mejor, amigo. De verdad, muchas gracias. No, pues al contrario, agradezco las palabras, pero creo que, bueno, pues ahí vamos. Es un gusto tenerte como amigo, colega en este punto, que sea gente de mucho estudio, ahínco y de valía a nivel profesional. Pues amigos, no nos queda nada más que agradecer que nos hayan acompañado en este episodio de su podcast de Culicha Chilango, El Derecho Nos Une. Recordarles que estamos cada miércoles de cada 15 días en punto de las 5 p.m. zona Pacífico y 6 p.m. zona Centro desde Zoom y Facebook Live con las experiencias propias de transmitir en vivo, como que se nos cae el internet, como que se mueven aquí los fantasmas, ¿sí? Pero a partir del día de mañana nos van ustedes poder encontrar en YouTube y en Spotify, en donde les pedimos por favor que nos compartan, nos den 5 estrellas, déjenos sus comentarios y bueno, antes de que esto termine, quiero hacer unos anuncios brevemente parroquiales porque creo que vale la pena. Primero, desde aquí del Colegio Comprender, a nombre de su servidor, también de Juan, expresar un reconocimiento y felicitación a la nueva administración de la Facultad de Derecho de la UNAM, que son maestros, que fueron nuestros maestros, Sí. hoy son nuestros amigos, donde creemos que, bueno, la facultad va a recobrar un ámbito académico y docente como siempre debió haber sido. Hablamos, desde luego, de la doctora Sonia Venegas, como directora, y yo en lo particular, y creo que tú te sumarás, del doctor Carlos Javier Verduzco Reina, que se integró ahora como jefe del jurídico o del bufet, y de la queridísima, anísima, tu mamá postiza y también más, la doctora Ana Isabel Flores Solano en la biblioteca. Creemos que son nombramientos, bueno, también yo sumo a la doctora Rosa María Rascón Gasta Sí. en la Secretaría Académica, que fue mi maestra en la especialidad, y bueno, de ella aprendí derecho administrativo como no tienen idea. Mandarles una felicitación, mandarles los mejores deseos y que se vuelva a nombrar a la Facultad de Derecho como la mejor escuela de Derecho en el país, gracias a personas que la dirigen. Y otro, bueno, el segundo es que estamos calentando motores, preparando un segundo proyecto de podcast, ¿sí? Que se va a transmitir también los miércoles, no cuando evidentemente estemos nosotros, para que ustedes cuenten con material cada miércoles a la misma hora, ¿sí? Vamos a estar transmitiendo un segundo podcast que estamos produciendo aquí. No voy a decir nombre, no voy a decir nada, solo les voy a decir, está muy bueno, van a aprender sobre criterios jurisdiccionales en las voces de expertas, ya, hasta ahí. Y de ¿sí? forma sencilla. Y de forma sencilla, como tratamos de hacer este podcast, ¿sí? Y está con fecha de lanzamiento el 8 de mayo. Ya estaremos lanzando la publicidad próximamente, ya se estarán enterando de qué es, y bueno, pues auguramos que sea un producto que a ustedes les guste, que al igual que acogieron a este podcast, al igual que nos recibieron con mucho afecto a Mariana y a mí, van a recibir a sus nuevas anfitrionas de este podcast. Espérenlo pronto y bueno, pues nos vemos en 15 días. Y perdón que te interrumpa, amigo. Agradezco a todas las personas que nos están sintonizando ahorita, pero fíjate cómo se reúnen tus exalumnos, porque nos está sintonizando también ahorita Mariana Cisneros, que también es de mi generación, amiga mía muy querida y fue alumna tuya también Ok, en esa generación. Y no dudes que va a ser próximamente una jueza muy buena, porque ahorita está en tema administrativo, precisamente en juzgados administrativos federales. ok. Y pues bueno, qué gusto que nos haya acompañado. Nada más quería hacer esa mención porque ve el cariño que dejas en tus alumnos. Muchas Amigo. gracias. No, pues Mariana, un saludo, mucho éxito en tus actividades. También saludar a Gerardo Delgado, a Gerardo Ramírez, amigos, demás que nos han acompañado siempre. Y bueno, pues a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan cada 15 días y nos comparten y hemos sabido que nos han recomendado. Muchas gracias. Este proyecto pues va empezando, llevamos hoy seis episodios,
esperamos que sean muchos más. Así será. Y bueno, pues que tengan un buen término de semana en esta caótica ciudad. Nos vemos en 15 días y bueno, pues gracias y hasta pronto.